Bien, hermanos, esta mañana les voy a invitar que abran sus Biblias. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 23. Para la enseñanza de esta mañana, que se titula Santificación en construcción. Santificación en construcción. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así la palabra de nuestro Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que incline su rostro y damos gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, vamos ante ti una vez más agradecidos en esta mañana por poder estar reunidos, pero por sobre todo, además de los cánticos y las oraciones, en esta mañana poder escuchar una vez más tu voz, aprender más de tu santa voluntad para nosotros, siguiendo ya en estas casi últimas enseñanzas de esta serie que nos ha confrontado para dejar el pecado, luchar contra él y abrazar profundamente la santidad a la cual tú nos llamas. Te damos gracias por la enseñanza de hoy, por este pasaje, que desde ya tu palabra nos siga transformando para llegar a esa estatura del varón perfecto, para que tu propósito para nosotros se cumpla y podamos así, Dios eterno, llevar mucho fruto y en ese fruto glorificar y ensalzar tu nombre. Te damos gracias en esta mañana, te glorificamos y pedimos estas misericordias, Padre Santo, a través de nuestro Salvador Jesús. Amén. Santificación en construcción. El tema de hoy, como usted ya lo puede notar, vamos a estar hablando de la santificación progresiva, que es algo que hemos mencionado a lo largo de esta serie, pero hoy día vamos a tratar de comprenderla un poquito más profundamente a la luz de la palabra de Dios, por supuesto. Y quiero, para iniciar, que pongan su mente, se imaginen o recuerden un roble centenario. Ahora que puede decir, yo nunca he visto un roble centenario. A lo mejor sí, no de cerca, pero sí de lejos. Los árboles que de repente se ven en los cerros desde lejos y que aparecen árboles muy altos. Podría ser ese un roble. Los robles, y menciono el roble, hay otros grandes árboles que alcanzan alturas mucho más grandes que los robles. Por ejemplo, los secuoya en Estados Unidos alcanzan 110 metros de alto. Pero el roble, un roble que es habitual acá en nuestro país, alcanza los 40 metros de alto y los 2 metros de diámetro en su tronco, aproximadamente, ¿no? Hay coigües que también alcanzan esa estatura, pero nos vamos a imaginar un roble. Ahora, ¿cuánto se demorará un roble para llegar a esos 40 metros de altura? Se necesita aproximadamente entre 60 a 80 años para que llegue a esa estatura. Y un dato curioso que me llamó la atención cuando estaba aprendiendo un poquitito más de los robles, es que se estima que el roble llega a dar fruto abundante solo después de los 50 años. No es que no dé fruto antes, da frutos antes, pero da frutos abundantes a los 50 años. Y cuando nosotros si hemos tenido la oportunidad de verlo, de estar o en la imaginación de esta mañana, pudiéramos acercarnos y mirar hacia arriba y decir, oh, el arbolito. Nadie diría hoy que se demoró poco en crecer, sino lo que habitualmente nosotros pensamos al ver un árbol de estas magnitudes, decir, ¿cuánto se demoró? ¿Cuántos años tendrá este árbol? Nadie dice,
qué rápido creció. Y cuando miramos un árbol, si miramos y decimos que su fortaleza lo podemos analizar, quizás no porque seamos estudiosos de los árboles, pero sabemos y nos imaginamos que tiene árboles profundas para poder absorber el agua, para poder sustentarse en el suelo con ese tremendo tamaño. De hecho, se dice que las raíces de los árboles llegan a ser 3 veces el tamaño del árbol hacia abajo. O sea, si tiene 40 metros, imagínense cuántas raíces tiene hacia abajo. O sea, lleva años creciendo no solamente en manera visible, sino que también invisible. Nosotros no lo podemos ver. Absorbiendo agua en secreto, los minerales, etc. Además de esas raíces profundas, tiene ramas quebradas, lo más probable, por las tormentas, por las lluvias, por los vientos fuertes. Hubo momentos que la misma naturaleza rompió ramas, los mismos animales, las aves que le cortan los tallos y como que lo van podando. Todo eso va sumando para que sea el árbol fuerte que llega a ser. Y por supuesto que también mucho tiempo y mucha paciencia. Y el árbol, para llegar a esa estatura, adivinen que no hizo ni un atajo, como estudiamos hace un tiempo atrás. Para llegar a esa estatura no se fue por, este es el camino fácil. Siempre recuerdo cuando niño, creo que a todos nos tocó poner un poroto, un par de lentejas en una algodona mojada. Y el experimento era poner uno en la sombra y uno al sol. Y el que se ponía al sol crecía verde, un gran follaje, y el que estaba a la sombra se supone que crecía menos. Bueno, a mí siempre me pasaba lo contrario. El que estaba a la sombra como que se disparaba y crecía así, pero muy delgado, muy sin hoja, no fuerte. Pero en cambio el que estaba al sol, obviamente más pequeño, pero con mucho más hojas, mucho más fuerte. Siempre me pregunté por qué no me pasaba lo contrario. Bueno, pero eso pasa, hermano. Uno podría decir, mejor dejémoslos todos a la sombra, pero el que estaba a la sombra no tenía fuerza, tenía un tallo mucho más delgado, había tomado un atajo para lograr una estatura mayor. En este caso el árbol no lo hace y alcanza su tamaño de 60, 80 metros en 100 años. Ahora, las Escrituras nos hablan mucho del tema de ser plantado. El Salmo 1:3 nos habla de que aquel que se deleita en la ley de Dios será plantado como árbol junto a aguas corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y nos habla también de los frutos, ahí en Gálatas 5:22. ¿Ya? El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu tampoco es que aparezca de la noche a la mañana. Se va produciendo en la vida del creyente en la medida que el creyente madura. Ahora, como nosotros como hijos de Dios, hermanos, para ir tomando este ejemplo que quizás nos asombra, tomándolo hacia nuestra vida espiritual. El árbol, este roble, crece porque sus raíces profundas, esa realidad que nosotros no vemos para adquirir sus nutrientes, va creciendo. Y es lo primero que crece. ¿Cómo están esas cosas que no se ven a simple vista? La oración, la lectura de la palabra, el ayuno. 3 de los ejercicios para una vida santa que debemos de llevar y que no son visibles a los demás. ¿Cómo están esos ejercicios? Que son como nuestras raíces, por el cual nutrimos nuestro espíritu. Sin esas raíces que no se ven, no hay un crecimiento espiritual, un crecimiento real y firme, porque no estamos adquiriendo los nutrientes que nosotros necesitamos. En nuestra vida también aparecen las tormentas, las pruebas que podan lo que no es
necesario que esto en nuestra vida, todo aquello que es pecado en nuestra vida. Lo hemos conversado muchas veces. Las situaciones difíciles son para provocar en nosotros que nuestra fe sea purificada porque es más preciosa que el oro. Lo estudiamos ahí en las cartas de Pedro. Para que sea hallada más preciosa cuando Jesucristo venga. Las pruebas, hermanos, nos sirven. Así como le sirvió al árbol para crecer y fortalecerse, las pruebas a nosotros también nos purifican y nos fortalecen. Porque son herramientas en las manos de Dios para sacar a la luz cosas pecaminosas que hay en nuestra vida y nosotros estemos alerta y las ataquemos. Y por otro lado está la altura. Y siempre es necesario, hermanos, que nosotros no comparemos nuestra estatura con el árbol de al lado. ¿Se imaginan a un pequeño litre al lado de un roble? Y por el litre debe mirar ¿y cuándo voy a llegar a ser como el roble? Y eso es nunca. ¿Imaginan a una pequeña matita de perejil mirando al roble? ¿Cuándo llegaré a ser? Nunca. Cada árbol es distinto del otro. Un roble es distinto del otro. No tiene el mismo follaje, no tiene la misma rama. Puede tener 60, 80 metros de altura, pero su diámetro puede ser quizás mayor o un poco menor. Todos los árboles son distintos. Nosotros somos plantío de Jehová. Hay una enseñanza de eso respecto de que somos plantío de Jehová en el canal de YouTube. Lo puedes seguir y ver todas las prédicas ahí. Paso el aviso. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un ritmo de crecimiento y una estatura distinta. Porque llegó el Evangelio más temprano, más tarde, porque ha asimilado la verdad de Dios de una manera distinta, etcétera, etcétera. Todos llevamos ritmos distintos de crecimiento. Entonces todo esto se relaciona con nuestra vida espiritual. Y hoy día, hermanos, vamos a estar hablando, como les decía, que nuestra santificación, no nuestra declaración de ser santos, nuestra santificación es como este árbol. No se trata de velocidad, no se trata de quién llega a ser más santo primero, quién complete su proceso de santificación primero. Se trata sobre firmeza. La vida espiritual se trata de cuán firme vamos estando en Cristo a través de su palabra, cuántas raíces estamos echando en Él, no de cuán rápido estamos avanzando. Timothy Keller comenta y dice: Dios construye su iglesia como un arquitecto paciente, ladrillo sobre ladrillo, hasta que llegamos a la estatura de Cristo. Entonces, vamos paso a paso, paso a paso. ¿Cómo pasamos de ser salvos a ser santificados? Eso es lo que vamos a tratar de comprender un poco más profundamente en esta mañana. Lo primero que debemos de recordar es que la santificación es una obra de Dios. El mismo pasaje que acabamos de leer dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación, hermanos, en nosotros es una obra de Dios en nosotros. Dios es el autor. La santificación no es que yo tenga una autosuperación, es una transformación del corazón, de la mente. Y eso no es algo que pueda hacer yo. No es autosuperación, es una transformación. Y si usted lo nota,
Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y esto nos muestra dos áreas. Primero, nos muestra un área de que efectivamente es progresiva. Nos santifique por completo. Da la idea cuando uno lo lee de que es un proceso, de que va paso a paso hasta ser completado. Pero además de eso, nos hace entender, hermanos, que abarca todas las áreas de la vida. No hay área de nuestra vida que no necesite ser santificada. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, todo lo que nosotros somos tiene que ser santificado. Y así lo menciona Pablo acá. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo lo que nosotros somos, absolutamente todo, tiene que ser santificado. ¿Quién lo va a santificar? Dios. Él va a ser el que lo va a santificar. Si recordamos otro pasaje que nos habla de esto, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hay una obra que ha iniciado cuando somos salvos, y es una obra que se lleva a cabo y que va a terminar en el día de Jesucristo. Ahí se completa. Por lo tanto, nuestra santificación está en construcción. Pero lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que es un proceso que Dios garantiza que va a completar. Dios nos da certeza de que Él va a completar el proceso de santificación. Y esto es una muestra de la gracia imparable de Dios. La gracia de Dios que te salvó, la gracia de Dios que nos capacita para la vida cristiana, es la misma gracia que te va a transformar, sí o sí, para que llegues a ser lo que Dios quiere que seas. Lo santo que necesitas ser. La santificación que necesitas tener. John Owen dice, la santificación es obra del Espíritu Santo, quien aplica la obra de Cristo a nosotros, no por nuestros méritos, sino por gracia. El agente santificador de Dios es su Espíritu que mora en nosotros y nos va santificando. Por eso el llamado tan importante que hace Pablo ahí en Éfeso: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y alrededor de ese pasaje dice, no contristéis al Espíritu Santo. Porque si lo contristan, la obra se paraliza. Pero aún así, la obra va a ser completada. Entonces, como yo les he dicho, hermanos, primero, esto no es razón para decir, bueno, entonces yo voy a vivir como yo quiero, como me dé la reverenda gana, como se dice, porque Dios va a completar el proceso igual. No, no es eso. Eso nos debería a nosotros animar, porque gracias a Dios es su obra en nosotros, porque si fuera nuestra obra, quedaría cualquier cosa. Entonces, no es que nosotros no tengamos responsabilidad. Esto nos tiene que animar a seguir trabajando porque es la obra de Dios la que se está haciendo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Versículos 12 y 13. Los primeros 11 versículos de Filipenses 2 está hablando de la humillación y exaltación de Cristo.
Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etcétera, etcétera. Y al final de los versículos dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre ante el cual se doblará toda rodilla. Y en el versículo 12 dice, por tanto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en razón de todo lo anterior, de la humillación y exaltación del Señor Jesús, de esa gran servicio y gran muestra de amor que Dios tuvo al enviar a su Hijo. Por tanto, amados míos, dice Pablo acá a la iglesia en Filipo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, o sea, en todo momento, ¿qué tienen que hacer? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que Pablo aquí está diciendo no es que la salvación se pierde, sino que le está animando, le está diciendo a los hermanos en Filipo que tienen que trabajar arduamente hasta el cansancio en su salvación con temor y temblor. Y esa salvación tenemos que entenderla como la santificación. Ustedes no pueden abandonar la obra. Si Cristo vino a hacer todo lo que hizo, ustedes no pueden cruzarse de brazos y vivir como si no fuesen salvos. Tienen que ocuparse, tienen que, con temor y temblor, hacer lo que Dios produce en ustedes, porque Él produce el querer como el hacer. Entonces, para nosotros se nos produce una paradoja o como una contradicción, porque bueno, ¿es obra de Dios o es obra de nosotros? Es una obra de Dios, pero es un mandato de Dios hacia nosotros que debemos estar preocupados y trabajando en la santificación. Por lo tanto, como les decía, vemos aquí, a través de este pasaje y otro que vamos a ver a continuación, que tenemos la responsabilidad de estar preocupados en lo que Dios nos manda hacer. Y como decía Pedro, citando el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Es un mandato que Dios da a través de Pedro para nosotros. Sed santos. ¿Nosotros nos hacemos santos? No, pero debemos estar preocupados de santificarnos, de evaluarnos, de ser autocríticos y de decir qué hay en mi vida que debo de exterminar, debo extirpar de mi vida y que esté siendo una ofensa para el maestro espiritual que tengo. Maestro en sentido de construcción, no es aquel maestro en este sentido como holístico, maestro háblame una palabra y yo, no es ese maestro. Maestro en construcción me refiero. Entonces, Dios es el que obra, pero nosotros tenemos responsabilidad. Vamos a Hebreos capítulo 12. Versículo 14. Vamos a leer del 12 en adelante. Por lo cual, todo el pasaje anterior, los 11 primeros versículos, habla de que hay que poner los ojos en Jesús. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos podemos preguntar, ¿se pierde la santidad? Nuestra santidad va a ser completada. El punto es que nosotros tenemos que seguirla, trabajar en ella. Eso es lo que se está refiriendo. No permitan que los brazos estén caídos, las rodillas paralizadas y que su camino vaya para cualquier lado. Sigan el camino que Dios les trazó. Levanten sus manos y alaben a Dios, doblen sus rodillas y oren. Sigan la paz con todos y la santidad. Sigan la santidad. Sigan trabajando en ella. Porque sin ella nadie verá al Señor. Y es como lo leíamos en el libro de Pecados Respetables. Es como trabaja como si todo dependiera de ti, pero descansa como si tú no tuvieras que hacer nada. Esto es lo mismo. Debiéramos, hermanos, trabajar en nuestra santidad como si de nosotros dependiera, pero descansar en Dios como si nosotros no tuviésemos que hacer nada. Hay una tan larga discusión, hermanos, de si la salvación se pierde o no. ¿Y saben qué? Nosotros deberíamos vivir como si la salvación se perdiera y descansar en Dios con la seguridad de la salvación que tenemos. Porque muchas veces decimos y creemos, y es nuestra convicción bíblica, de que la salvación no se pierde. Pero nuestra vida manifiesta no una seguridad y un descanso en ello, sino que es como que no, me da lo mismo, si total ya soy salvo. Eso decimos con nuestra vida. Deberíamos vivir como si la salvación se perdiera. No estoy diciendo que se pierda. Estoy diciendo que deberíamos vivir como si se perdiera. Yo tengo la convicción bíblica de que somos salvos porque nada nos arrebatará de la mano del Señor. Pero nuestra vida debería mostrar esa seguridad de salvación que tenemos en cómo vivimos. Entonces, aquí tenemos, hermanos, un mandato con consecuencias eternas. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pregunta: si dependiera de ti ver al Señor y entrar en su reino, ¿cómo estarías viviendo ahora? O otra pregunta: si de ti dependiera entrar y ver el rostro de Dios cuando Él venga, ¿le verías? Y esa pregunta nos tiene que hacer temblar, hermanos. Esa pregunta nos tiene que hacer temblar porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánto estamos trabajando nosotros en nuestra santidad? ¿Cuánto estamos respondiendo a este llamado de Dios de ocuparnos en nuestra santificación, en seguir la santificación? Porque sin esa santificación no vamos a ver al Señor. Ya, pero pastor, si usted dijo que el mismo Dios la va a completar, ¿para qué nos preocupamos? Porque Dios nos está mandando que nos ocupemos de ella. No somos salvos por obras, pero las obras manifiestan que nosotros somos salvos. Y las obras que debemos hacer son las que Él preparó para nosotros. Efesios 2, del 8 al 10. Estas son las obras que Él preparó. Ocuparnos en nuestra santificación, seguir la santificación. Jerry Bridge, en su libro En pos de la santidad, dice: Dios nos manda a ser santos, pero nos da el Espíritu Santo para lograrlo.
es un mandato, pero también un don. Entonces Dios nos manda, nos asegura que vamos a lograrlo, pero además nos manda al Espíritu Santo para lograrlo. Entonces frente a eso es cómo nos vamos a trabajar en nuestra santificación. ¿Cómo no nos vamos a ejercitar? Meditación y lectura de la palabra, fortalecernos en oración, ayuno, la vida en comunión y el servicio con los dones, por si no se lo acordaban. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de comprender que esta obra de santificación en nuestra vida es progresiva. Dios obrando, nosotros respondiendo a la obra de Dios para seguir santificándonos en este proceso. Ya lo leímos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo. Ese es el pasaje que más claro nos habla de la progresión de nuestra santificación. Pero quiero que miremos dos pasajes. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Corintios 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos los hijos de Dios, nadie se escapa, todos, hasta los apóstoles, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos transformados, como se diría en chileno, no de un paraguaso, sino de gloria en gloria, paso tras paso, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, viendo en la imagen, como un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué no es eso? Sino este espejo. Aquí es donde vemos la gloria del Señor. Y cuando nos miramos en este espejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Un paso a la vez, un peldaño a la vez, un ladrillo a la vez. Vamos teniendo una transformación gradual. Y miren la hermosa esperanza que tenemos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera carta de Juan 3, 2 y 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este pasaje es maravilloso y también nos muestra esta obra progresiva, hermanos. Ahora no somos lo que tenemos que ser, pero cuando Cristo vuelva vamos a ser semejantes a Él. Habla de una progresión. Cuando Él venga vamos a hacerlo y se va a completar ese proceso porque lo vamos a ver a Él y vamos a terminar de ser transformados para parecernos a Él. Pero también todo aquel que tiene esta esperanza de verlo y ser transformado, de ser glorificado, ¿qué dice el versículo 3? Se purifica a sí mismo. O sea, en la espera de que Cristo sea manifestado y nosotros tengamos este último trabajo de transformación de nuestra vida, va trabajando en su purificación para que cuando Cristo vuelva, esa purificación sea completa.
Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos comprender esta obra progresiva de Dios. Lo primero que Dios hace es que nos justifica. Y eso es una posición legal. Nos declara justos. Y eso es instantáneo por medio de la fe. En el momento de que creemos en nuestro Señor Jesús. Y nos pone como santos porque hemos creído en Él, por medio del Señor Jesús. Pero hay un proceso práctico en medio, que es la santificación. Y esta es progresiva, es continua para toda la vida. Entonces, lo que debemos comprender, hermanos, que nosotros siendo salvos somos declarados justos y santos a los ojos de Dios. Pero hay un proceso para llegar a ver a Dios, que es la santificación. ¿Cómo lo entendemos? Como un prisionero que es perdonado y liberado de la cárcel. Eso es justificación. Pero ese prisionero tiene que entrar a un proceso de rehabilitación. Y esa es la santificación. Otro ejemplo, cuando un niño, por ejemplo, es adoptado. El niño es adoptado y cuando llega a la casa legalmente es declarado hijo de la familia. Pero el niño que vivía en otras circunstancias llega a un hogar y tiene que aprender a vivir con las normas de su nueva familia. Y ese proceso es la santificación. Nosotros hoy día, hermanos, estamos aprendiendo a vivir en el hogar, en el reino de nuestro Dios. Nos estamos rehabilitando de nuestra pasada manera de vivir para poder vivir bajo las normas del Rey de nuestra vida. Ese es el proceso de santificación. R.C. Sproul dice: la justificación es un acto, la santificación un proceso. La primera nos declara justos, la segunda nos hace justos. Entonces, ¿cómo vamos avanzando en este proceso? Primero, somos recién plantados. Se planta un arbolito, ayer nos fuimos a dar una vuelta a Los Queños con mi esposa, habíamos plantado una palmera, la pobre palmera sufrió todos los embates de la tormenta, porque los conejos la tenían de parque. Todos los brotes nuevos se los comieron. Ahí le estaba saliendo un brotecito nuevo. Entonces este árbol plantado, que necesita cuidado, se le puso una protección para que pueda crecer. Nosotros cuando llegamos a Cristo, como dice la primera carta de Pedro 2:2, deseen la leche espiritual no adulterada, necesitamos esa leche espiritual, ese alimento suave, blando, para crecer, esos nutrientes básicos. Pero en la medida que va creciendo, esa necesidad de leche va cambiando. Y nos vamos entrenando, como dice Hebreos 5, entrenando en los ejercicios, en la vida espiritual. Vamos aprendiendo a discernir, entender qué es bueno y qué es malo, cómo comprendemos la verdad de las Escrituras, para finalmente llegar a empezar a dar fruto. Uno no espera que al sembrar una semilla, lo primero que salga sea un fruto. No planto un cuesco, no sé, de palta y espero que salga de la tierra una palta. ¿Qué es lo primero que espero que salga? Un tallo con una hojita, la segunda hojita,
tercera hojita, empieza el tallo a agrandarse, empieza a agrandarse, pasan 2, 3 años, y cuando el árbol está un poquitito grande, felicidad. ¡Oh! Dio una paltita. Dio su primera naranja, su primer limón. Pero no sale un limón cuando siembro una pepa de limón. En la vida espiritual es lo mismo, hermano. Y esto es importante de entender por dos cosas. Primero, para yo no desanimarme en mi vida espiritual, en cualquier parte del proceso que esté. Porque un nuevo creyente puede llegar y decir en 2, 3 semanas de estar viniendo, pero es que no siento cambios reales en mi vida. Hermano, esto es un proceso. Paso a paso. No te desanimes, sigue adelante. Dios está trabajando en ti. Un creyente que lleva un poco más de tiempo y decir, pucha, como que siento que retrocedí. Ánimo, hermano. Dios está trabajando en ti. A lo mejor te falta ejercitarte. Ánimo, no te desalientes. Y a lo mejor los que llevan mucho más tiempo, decir, no estoy dando fruto. Bueno, a lo mejor faltan nutrientes, pero no te desanimes. Esto nos tiene que animar, hermanos. No hacernos decaer, no hacernos tirar la toalla, como se dice, sino que seguir adelante, porque estamos en el proceso de santificación. Y podemos avanzar 3 y quizás retroceder 1, pero avanzamos de nuevo a 3 y aunque retrocedamos 1, seguimos avanzando. Y eso es lo importante. Proceso. Avanzamos, no avanzamos. Pero por otro lado, hermanos, también para poner cuidado en lo que exigimos a los otros. Lamentablemente en muchos lugares como que llega alguien y se le pide que, oye, ya voy, ¿tu fruto? Así como a las 2 semanas. Y se le apunta con el dedo. Y no, hermanos. Esta comparación que decía al inicio, el perejil o un árbol más pequeño mirando al roble, no debemos hacerla así. El roble no mira para abajo y dice, oh, mira el perejil. No. Cada uno en su lugar. Y el roble apoya al perejil, quizás dándole sombra, dándole nutrientes cuando caen sus hojas, por ejemplo. Lo apoya. Así también nosotros, hermanos, debemos de apoyarnos en la santificación, no diciendo, ay, pero ya, pues si lleva 5 años en la iglesia y todavía. No, hermanos, es para apoyarnos, no para apuntar con el dedo. Entender que cada uno tiene su proceso, que todos llevamos un proceso de santificación distinta. Por lo tanto, no porque aquí todos digamos, hoy nuestra iglesia partió hace 5 años, todos tenemos que estar igual. No. Porque habrán algunos que son robles, otros que son litres, otros que a lo mejor crecen muy rápido y alcanzan una estatura rápida de 2, 3, 4, 5 metros, pero esa es su altura máxima. Y hay otros que a lo mejor en 2, 3 años alcanzaron apenas 1 metro, pero van a llegar a 40. Pero el que tiene 4 en verso 1 no quiere decir que sea mejor. Lleva un proceso distinto. Y tenemos que animarnos, no apuntarnos con el dedo. John Piper dice, la santificación no termina hasta que estemos cara a cara con Cristo, perfecto como Él es perfecto. Y como lo hemos visto en varias ocasiones, hermano, el que tu hermano no tenga un nivel de perfección mayor, no solamente, o un nivel de santificación mayor, no solamente depende de él. ¿De quién depende también? De mí. De mí. Entonces hay que poner ojo con eso. ¿Qué herramientas puedo ocupar para crecer en santificación?
lectura de la palabra, el ayuno, la oración, la comunión con los demás, en poner en obra los dones. Y por supuesto que Dios también tiene, por ejemplo, el Espíritu Santo obrando en nosotros, que nos va transformando de gloria en gloria, y las pruebas que nos van purificando, como se purifica el oro. Pero la herramienta esencial, el nutriente esencial, es la palabra de Dios. Jesucristo, cuando ora ahí en esa hermosa oración de Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pasaje sencillo, fácil de recordar, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dicho de otra manera, santifícalos por medio de tu palabra. Entonces ahí donde nosotros obtenemos la herramienta más básica y sencilla, pero la más importante también para nuestra santificación. Martín Lutero decía lo siguiente: nuestra naturaleza pecaminosa es como un viejo árbol caído. Sus raíces siguen brotando hasta que el Espíritu las arranca. Y lamentablemente, hermanos, nuestro pecado es como la zarzamora. Hermano, es terrible. Usted la corta y en 2 semanas están brotando las matas de nuevo como si no la hubiese sacado. Porque genera toda una red debajo de la tierra de raíces que brotan de una manera impresionante. El pecado en nuestra vida es igual. Uno cree que lo sacó y empieza de repente a brotar. Por eso hay que ocuparse en nuestra santificación. Esto es constante y permanente. Me gusta mucho una frase de Martín Lutero. No recuerdo exactamente cómo era, pero habla del viejo hombre en el bautismo. Decía: pensé que había ahogado al viejo hombre en las aguas del bautismo, pero descubrí que el muy desgraciado sabe nadar. Dice algo así. Y eso es una realidad, hermano. Nos levantamos del agua del bautismo con mucho ánimo porque no hemos ¿cómo se llama? Identificado con nuestro Señor Jesús, pero el viejo hombre sigue estando ahí y batallamos con él. Y por eso tenemos que leer la palabra, orar, ayunar, estar en comunión con los demás, etcétera, etcétera. Porque vamos a tener estos obstáculos. En nosotros está esa naturaleza. Pablo lo dice ahí a los Romanos, capítulo 7. Lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero, eso hago. Descubrí que hay una ley en mí, que es contraria a la ley del Señor, la carne. Como también lo menciona ahí Gálatas 5. Lo busco rápidamente. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vamos a tener una batalla permanente. Le voy a arrancar y como que me va a dejar tranquilo un rato, pero de repente va a empezar a florecer por otro lado, como le decía recién. Por otro lado tenemos al mundo, con todo su sistema caído que nos bombardea con una serie de situaciones y información que son contrarias a Dios. Entonces, ni nuestra carne ni el mundo nos ayuda. Pero Jesucristo dijo: tranquilos, yo ya vencí al mundo. Entonces, ¿a dónde nos vamos a refugiar? En Cristo. Entonces, por eso además, hermanos, a pesar de que están estos obstáculos y que tenemos que luchar contra ellos, luchar contra el pecado para poder abrazar la santidad, no nos debemos desanimar.
porque estamos en un proceso. Oswald Chambers dice: el mundo nos ofrece espejo para admirarnos. La cruz nos muestra un espejo para humillarnos. El punto es, ¿qué necesitas? ¿Admiración o humillación? Ay, pastor, a mí me gusta que me admiren. Me gusta que me digan cosas lindas. Porque no me gusta que me digan cosas feas. Pero nuestra carne necesita que sea humillada, porque no necesita que la admiren para que ella se levante con todas sus cosas. Entonces debemos, hermanos, de buscar el espejo para humillarnos, para sacar las cosas feas. Siempre recuerdo en este cambio de sistema televisivo, cuando pasamos de la televisión análoga a la digital y que llegó todo este tema del 4K, etcétera, y la alta definición, estaban todos preocupados porque se le iban a ver a los personajes de la televisión su rostro como era. Y todos cambiaron su rostro y decían, uy, pero si parecía más joven. Bueno, porque la alta definición llegó, pues. ¿Tú quieres seguir mirándote en una tele blanco y negro de los años 70? ¿O quieres seguir mirarte en el espejo 4K del Señor? Aunque salgan todas las pifias que tengamos. ¿Cómo podemos saber si vamos creciendo en santificación? Primero, hermanos, si estás empezando a producir fruto. Si tu vida está mostrando frutos. Gálatas 5, 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué frutos está llevando tu vida? ¿Están apareciendo frutos en tu vida? Si están apareciendo frutos, alégrate, porque ya tienes suficiente raíz y tienes cierta cantidad de años para crecer y empezar a dar fruto. Si lleva mucho tiempo y no da fruto, signo de alarma, una alerta. Otra evidencia es que vamos venciendo al pecado. Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando vamos venciendo el pecado y el pecado no nos va ganando la batalla, o lo vamos venciendo por lo menos algunas veces, eso muestra de que vamos madurando, de que vamos creciendo, de que vamos avanzando. Por decirlo así, si hasta el mes pasado habían pensamientos que no eran dignos del Señor y que me vencían y llegaban a mi mente y yo los cobijaba y les daba 300 vueltas al pensamiento. Pero si de buena parte hasta ahora, no sé, del mes pasado hasta ahora, cuando llega ese pensamiento, llevo a mi mente todo lo que es digno de alabanza, en eso pensad, como dice Filipenses 4, y alejo esos pensamientos de mí, es porque estoy avanzando en santificación. Es una muestra, es una evidencia. Y otra evidencia, hermanos, es obedecer. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entre más amamos a Dios, más queremos obedecerle. Y entre más yo quiero hacer lo que Dios me manda hacer, es una muestra que estoy santificando mi vida, porque estoy guardando más su palabra. Sinclair Ferguson dice, la santificación es el arte de ver a Cristo tan claramente que el pecado pierde su atractivo. Es el arte de ver a Cristo tan claramente que el pecado pierde su atractivo. Caemos en pecado porque vemos más gloria en el pecado que la gloria de Cristo.
Entonces necesitamos ver más claramente a Cristo. ¿Cuál es la meta final de nuestra santificación? Vamos a Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la meta final? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Llegar a ser conformados a la imagen de nuestro Salvador, a la imagen de Cristo. Esa es la imagen a la cual debemos de llegar. Y esa es la imagen a la cual vamos a llegar por la seguridad que tenemos en Cristo, en Dios, que nos da de que va a culminar la obra. Yo quiero ser igual a Cristo. Me falta un montón, pero quiero ser igual a Él. Quiero ser igual a mi Salvador, aquel que dio su vida por mí. Yo no me quiero, como les he dicho en varias ocasiones, yo no quiero ser un actor pasivo, alguien que esté ahí. Yo quiero ser un actor en la obra que Dios tiene para mi vida. Yo quiero ser alguien que esté ahí trabajando a la par con el Espíritu Santo, no porque me necesite, sino para cumplir lo que Dios me manda. Brennan Manning dice, no te desanimes por los tropiezos. Cada día es una oportunidad para aferrarte más a la gracia. Cada día es una oportunidad para aferrarte más a la gracia. Entonces, hermanos, queremos ser más como Cristo. Yo hoy día avancé y mañana no, y el martes quizás tampoco. Pero todos los días tengo una nueva oportunidad de crecer, de vivir para la gloria de Dios. Entonces, esta mañana, hermanos, examina áreas que estén estancadas en tu vida. Ríndeselas a Dios. Pregúntate en esta mañana, ¿en qué área de tu vida ves el crecimiento más lento? ¿Cuál está ahí como que, casi como que no existiese? ¿Qué área de tu vida necesitas entregar a Dios porque tú ya no puedes? Pues quizás estás desanimado por tu lento crecimiento. Miren, hermanos, como un niño que aprende a caminar, cae, pero ¿qué hace el niño cuando se cae? Se vuelve a parar. ¿Y qué trata de seguir haciendo? Seguir caminando. Así está nuestro Padre al lado de nosotros. Porque Él no dejará caído al justo, como dice el Salmo 37. Nosotros quizás estamos aprendiendo a caminar. O quizás ya caminamos, pero nos tropezamos. Pero aún así, está ahí al lado nuestro para ayudarnos. Con su gracia, con su Espíritu Santo. Y quiero que quede esto en tu mente. Dios no está apurado con tu crecimiento. Está comprometido con tu transformación. Dios no quiere cambiarte así, porque si no ya lo hubiese hecho. Pero sí quiere que tú transformes tu vida. Y eso lo está haciendo. Entonces en esta mañana, hermano, examínate, como decía al inicio. Es necesario ser autocrítico, examinar nuestra vida y rendírselo a Dios. Cualquier área de nuestra vida, porque todas necesitan ser santificadas. Y no nos desanimemos, sigamos adelante. Hoy día perdí 2 batallas, bueno, mañana perderé una. Y si mañana pierdo 3, bueno, veo que en realidad el día anterior no era tan malo como yo pensaba que era. Y sigo batallando. No nos quedemos, hermanos, mirando el vaso medio vacío.
sino que veamos el vaso medio lleno, en el buen sentido de la palabra. No decir, sí, que ya estoy medio santo, así que me quedo tranquilo. No, estoy hablando del desánimo. Porque el vaso medio vacío, si vemos así nuestra santificación, yo creo que mi vaso esté lleno. Entonces no te desanimes, sigue así. Sigamos animándonos, sigamos abonando nuestra vida espiritual entre los unos a los otros. Exhortémonos para que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo y se endurezca nuestro corazón por el engaño del pecado, sino que en nosotros hay un corazón fructífero y que la palabra de Dios brote y crezca y lleve mucho fruto, porque cuando llevamos mucho fruto es cuando nuestro Dios es glorificado, como dice el Señor ahí en Juan 15, en esto es glorificado el Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Dios les bendiga, hermanos, y que sigamos avanzando, sigámonos disponiéndonos en las manos de nuestro Dios para esta santificación en construcción. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que sin lugar a dudas nos anima. Nos anima porque nos da la seguridad de que tú estás trabajando en nuestra transformación, en nuestra vida. Y eso es motivo de darte honra y gloria por el gran amor que tú sigues manifestando día tras día hacia nosotros. Y también, Dios eterno, de cómo es que vamos a caer, pero tú vas a seguir ahí, a buscarnos, porque tenemos la dicha de que tú vas a venir. Y así como el que vendrá, tenemos la intención de purificarnos a nosotros. Ayúdanos a animarnos los unos a nosotros, ayudarnos a crecer, a santificarnos, porque el que vendrá a buscarnos es santo. Y nosotros tenemos y queremos ser santos, porque sin santidad no podremos verte. Ayúdanos, Padre Santo, para poder vivir como si la santidad dependiera de nosotros, pero también descansar en tu obra de gracia imparable, de gracia inmerecida, que actúa en nosotros, porque esa obra se completará justamente hasta el día que nuestro Señor venga. Te damos gracias, Dios eterno. Te pedimos tu ayuda para vivir en consecuencia como hoy día hemos aprendido tu palabra. Te lo rogamos todo en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.